¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Sin Mentiras. Calientica la información. Calientica. Está saliendo ahorita del horno. Venezuela, en la mesa de diálogo y negociación que hay en México entre gobierno y oposición, ya destacan dos anuncios, dos acuerdos rápidos, acuerdos parciales, que es lo que necesita el país. Cero habladera de gamelote y vamos a ver qué es lo que trasciende de estos acuerdos, porque el país está ávido de que la situación sea revertida. El primer acuerdo a la cual se ha llegado en esta mesa de diálogo y negociación, acuérdense que tienen 4 días allí dialogando, hablando, ¿cómo se llama esto? Negociando. El primer acuerdo tiene que ver con el rescate de los activos de las cuentas bloqueadas de Venezuela en el exterior. Acuérdense que nosotros le hemos dicho, a Venezuela se le ha quitado más de 100.000 millones de dólares. Bueno, en este primer acuerdo parcial se va a tratar de rescatar cuentas bloqueadas, se va a tratar de pedirle a los imperios del norte y el imperio europeo que liberen las cuentas. Ese es el primer acuerdo. Y también se va a tratar de acceder a los mecanismos de dinero internacional que tienen esa dualidad, que si está el gobierno de Guaidó, que si está el gobierno de Maduro. No, aquí hay un solo gobierno y todo el mundo sabe de quién es ese solo gobierno. Ahora bien, el segundo acuerdo, como ustedes lo están viendo aquí en el comunicado que reflejó el país garante de estos acuerdos, como es Noruega, el segundo acuerdo tiene que ver con la defensa inequívoca de la Guyana Esequiba. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que es el abanderado de la delegación del gobierno de Venezuela allá en México. Vamos a escuchar a Jorge Rodríguez a ver qué fue lo que dijo en estos acuerdos. Adelante, Rodríguez. Y hoy debemos anunciarle a Venezuela 2 acuerdos parciales que quisiéramos rápidamente compartir con ustedes. El primero de ellos es el que se refiere a la ratificación y la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Una declaración profunda de respaldo, de respeto a la historia, al derecho que nuestra patria tiene de entendimiento, y se refiere a la protección de la economía de Venezuela y también la protección social del pueblo de Venezuela. Llegamos a un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. Las partes designadas como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, y luego se desarrolla el correspondiente acuerdo que se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más, sino a cada mujer y a cada hombre de la República Bolivariana de Venezuela, y que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente utilizado, provenga de donde provenga, de las cuentas de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es ahora el caso vamos a escuchar la figura al presidente de Venezuela al respecto. Aquí lo tenemos. Adelante con el presidente de Venezuela. Aquí contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron 2 documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma. Contento, y estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. Posición extremista. A hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México, pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Lo volvimos a lograr.
Felicidades a Venezuela. Bueno, ya Gracias, esto lo dicho por el amigo. presidente de Venezuela. Y entonces, resumen, dos acuerdos: defensa de la Guyana Esequiba y rescate de los activos y cuentas de Venezuela en el exterior. Sobre este último punto hay que resaltar lo siguiente. Recuerden que esta facción de la oposición, que el G4, que es la que está allí reunida con el gobierno allí en México, obedece de manera absoluta a los designios y a todo lo que les digan desde Washington. Es decir, ahora ellos tendrán que ir a hablar con los gringos para que el Departamento del Tesoro, la Cancillería gringa, comience a bajar líneas a los europeos para que comiencen el desbloqueo paulatino de cuentas de Venezuela en el exterior, que son más de 8.000 millones solamente en cuentas, 8.000 millones de dólares, sin meter los 2.000 millones que nos tienen allá los ingleses con el oro, sin meter Citgo, sin meter Monómero, que ahorita Duque se la quiere agarrar para él, para que ustedes vean que la cosa no es mantequilla. Fíjate cómo Duque ya está rápidamente, en vista de estos acuerdos, cómo le está pegando la mano rápidamente a activos de Venezuela. Y así otros activos de Venezuela en el exterior. Un camino largo, pero ya lo bueno que en 4 días se lograron 2 acuerdos. Así se deben hacer las cosas, sin tanta habladera de gamelote, sin tanta burocracia. Vamos a la línea de acción. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Gracias y hasta la próxima.